Yo soy María José Arroyo, os voy a dar la bienvenida como responsable de formación y docencia de la Fundación del Lesionado Medular, ¿vale? Y antes de pasar a la persona que va a presentar este seminario, lo único recordaros a todo el mundo que por favor este taller se va a grabar. Nuestra idea es que pueda llegar al mayor número de personas posibles, con lo cual lo vamos a grabar y lo vamos a poner en redes, a través de nuestras redes. Con lo cual lo que necesitamos es que vuestros micrófonos estén apagados, los que nos estéis viendo, y la cámara también esté apagada para que no salgáis durante todo el seminario y porque, bueno, por temas de protección de datos, para que vuestra imagen no se difunda. Solamente recordaros eso. Las preguntas se van a hacer siempre al final, con lo cual podéis utilizar el chat para poner las preguntas. No os preocupéis que luego se están coordinando para que esas preguntas les llegue a Carmen, a nuestra ponente. ¿De acuerdo? Y sin más que deciros, bienvenidos a todo el mundo y paso a dar la palabra a la persona que va a presentar el seminario, que es Ken Mizukubo, que es el presidente de la Fundación del Lesionado Medular. Así es que adelante, Ken. No escuchamos. No. No se escucha, ¿verdad? Sí, un segundo. Ken, tienes que activar tu audio, por favor. Ahora, ¿verdad? Perfecto. Hola, muy bien. Perdonad estas cosas técnicas de última hora que la verdad tampoco estoy muy acostumbrado a manejarme en estas cosas de videoconferencia. Bueno, gracias María José por tu presentación. Muy buenos días en primer lugar a todos y muchísimas gracias por estar hoy presente en este curso, en este taller que organizamos junto a Fundación CASE y el Hospital de Cruz Roja San José y Santa Adela, en el que vamos a tratar algo tan actual, tan importante y tan necesario como es la prevención del COVID en el domicilio, ¿no? Desde la Fundación del Lesionado Medular, bueno, estamos encantados de colaborar en iniciativas que acercan en estos tiempos tan complicados y tan específicos la información a las personas. Siempre nos ha parecido, bueno, muy importante colaborar con otras entidades del tercer sector como somos nosotros y para nosotros, bueno, es un placer ir una vez más de la mano de Fundación CASE en esta iniciativa que llevan a cabo de Academia para la Gestión del Autocuidado en Familia, ¿no? Estoy totalmente convencido que lo que vamos a mostraros hoy será de gran utilidad y que los objetivos que perseguimos, que es transmitir comportamientos y hábitos preventivos contra el COVID, asentar hábitos seguros de autoprevención y autoprotección, siempre, bueno, pues desde un punto de calidad indudable, será para todos nosotros de gran interés y de gran ayuda, ¿no? Yo no me quiero extender más porque quiero dar tiempo a que se desarrolle bien la ponencia y sobre todo, lo más importante, a que luego haya preguntas y se cree un debate enriquecedor. Pero antes de ceder la palabra, sí que me gustaría dar las gracias personalmente a Ana Artacho, coordinadora de proyectos de Fundación CASE, a Sonia García de Castro, directora de proyectos de Pandamedia. Ahora os presentaré a la persona que va a desarrollar la ponencia, a Carmen, que está aquí ya con nosotros, a Carmen ¿Sí? Castro, y también dar las gracias sobre todo también a mis compañeros María José Arroyo y Luis Jaén por hacer posible este taller tan interesante y sobre todo tan
tan enriquecedor. Muchas gracias a todos otra vez por vuestra asistencia y a las personas que acabo de comentar por hacerlo posible. Y sin más, bueno, te voy a ceder la palabra, Carmen. Antes te voy a presentar un poco de forma breve. Carmen Ruiz Castro, que es la persona encargada de desarrollar el taller, es enfermera con una antigüedad de más de 24 años en la profesión y desde hace más de 3 años destinada en el servicio de medicina preventiva, ejerciendo funciones de promoción y prevención de la salud. Miembro de la Comisión de Infecciones y Política Antibiótica del Hospital Cruz Roja, de la Comisión de Seguridad del Paciente y del Comité de Higiene de Manos. Carmen, te cedo la palabra, muchas gracias y sobre todo que aprendamos hoy todos un poco más sobre este tema. Pues muchas gracias por tu presentación. Buenos días a todos. Voy a comenzar con la comunicación, con el taller, el seminario. Me vais a permitir que me quite la mascarilla, aunque no está indicado en estos casos en área hospitalaria y en ningún momento, perdonad, o sea, es obligatoria tenerla en todo momento y en todos los lugares ahora mismo, de acuerdo a las instituciones sanitarias, pero en este momento estoy sola en un despacho y voy a poder hacerlo después ventilando la instalación. Vamos a comenzar con el taller. Que se titula Prevención del COVID en el domicilio. Muy bien. Estupendo. Bueno, lo primero que quiero decir es que cuidarse o cuidar a un familiar después de haber tenido un alta hospitalaria por un coronavirus, pues puede suponer un esfuerzo extra para los familiares y para el propio paciente, especialmente en familiares o en cuidadores, y también con un paciente en el caso de que sea un paciente vulnerable o dependiente en su vida diaria. Está claro que tenemos unas recomendaciones generales para toda la población y son unas recomendaciones que las conocemos, las oímos constantemente en los medios de comunicación y que en general la población las sigue. Pero independientemente de que las sigamos o no, tenemos que saber que aún siguiendo todas las recomendaciones podemos coger el coronavirus. Y este trabajo pretende intentar dar unas pautas básicas de manejo en la casa de un paciente confirmado por coronavirus, por un lado. También quiero recordar este taller nos va a intentar dar unas pequeñas normas básicas para saber qué tenemos que hacer en el domicilio en el caso de tener o de ser un COVID confirmado. Tener unas pequeñas medidas también o saber qué tenemos que hacer si nos llaman y nos dicen que hemos sido contacto estrecho o tenemos a nuestro cargo un familiar que es un COVID positivo y tenemos que cuidarle. También después vamos a ir como de más a menos, ¿no? Unas medidas generales de prevención, que son las que conocemos todos y las vamos a repasar y a darles fuerza. Hacer una pequeña mención a los cuidadores, porque es muy importante la responsabilidad que estos tienen que tener en el cuidado de pacientes dependientes. Y luego dar dejamos luego abierto un poco a las preguntas y dar unas pequeñas recomendaciones, las poquitas que se puedan dar, porque todo va a estar sujeto a lo que nos digan desde las instituciones sanitarias acerca de la Navidad. Bien, y antes de empezar, tenemos que decir, antes de empezar con nada de lo que tengamos que contar, es que los virus no discriminan. Por lo tanto, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Es verdad que lo que se ha vivido y se sigue viviendo con el coronavirus es algo inaudito, no lo hemos vivido nunca, es algo excepcional, pero sí que es verdad que hemos visto comportamientos en la población de todo tipo y algunos de ellos discriminatorios. Tenemos que saber que el COVID-19 no entiende de procedencias, ni de etnias, ni de edades. Afecta a todas las personas por igual. Puede que en algunos casos sea mucho más grave que en otros, pero nos puede afectar y podemos contagiarnos todos.
Tenemos que tener en cuenta que hay una población general que en general cumple las medidas y hay muchas personas que vemos a través de los medios de comunicación que no las cumplen. Eso es verdad. Pero sí que es cierto que no todo el mundo es culpable de tener coronavirus. Podemos contagiarnos y no tener culpa nosotros, ¿de acuerdo? Hemos podido tener todas las medidas y aún así nos hemos contagiado. Entonces, debemos de entender que hay personas que en su labor esencial, sanitarios, personas que trabajan en los supermercados, personas que por su labor asistencial han podido verse más expuestas y se han podido infectar. Debemos ser comprensivos y no discriminar. Luego, importante, el miedo y la desinformación favorecen la discriminación. Debemos de utilizar siempre y compartir información de fuentes fiables e institucionales. Y en ese sentido os digo que todo lo que encontremos en esta comunicación, en este seminario, está sujeto estrictamente a lo que nos han dicho autoridades fiables, instituciones sanitarias, de salud pública y el Ministerio, ¿vale? Debemos de corregir nosotros mismos de forma adecuada mensajes cuando lo que escuchamos en determinados foros pues no es del todo correcto, y si nosotros lo sabemos debemos de intentar corregir esos mensajes y favorecer la no discriminación de los distintos grupos de población. Mostrar comprensión cuando los pacientes o cuando una persona pues ha sido contagiada de COVID, comprender la situación porque estamos sujetos a que nos pueda suceder lo mismo. También evitar discriminar cuando hay personas que están en nuestro entorno y que por las circunstancias de esta pandemia les dicen que deben de estar en cuarentena por haber sido contacto o por la razón que considere salud pública que sea así. Y a veces por desconocimiento decimos, mira, qué bien, pues se queda 10 días en casa. Pues no, porque estas personas si se quedan es porque hay unas instituciones que les recomiendan que se quede en casa y esas personas nos están protegiendo. Bueno, pues vamos a comenzar con qué tenemos que hacer si nos surge, ya sea porque hemos empezado con síntomas o ya sea porque ha sido un hallazgo casual. ¿Qué tenemos que hacer? Si nos dicen, nos informan Salud Pública, las instituciones, el centro de salud, de que somos COVID positivo. Pues de momento lo primero es que hay que informar a todas las personas que conviven con nosotros. A todas las personas que conviven en la casa deben de estar informadas y deben de estar informadas de que lo somos, de que somos positivos y de que necesitamos tener un aislamiento en nuestra casa. A la hora de llamar por teléfono y avisar de este contacto, o sea, a las personas que tenemos que avisar fundamentalmente son aquellas personas con las que hayamos estado en contacto desde 2 días antes del inicio de los síntomas que hayamos tenido. Y si no hemos tenido síntomas y el hallazgo ha sido casual, pues será desde 2 días antes de haber tenido contacto. Es decir, todas las personas que hayan estado en contacto con nosotros 2 días antes tenemos que avisarlas, ¿de acuerdo? Y ellas a su vez tendrán que hacer lo que sea oportuno, si llamar al centro de salud y que de manera individual les informen de qué es lo que tienen que hacer. ¿Cuánto va a durar el aislamiento? Pues de manera general difiere un poquito si somos confirmados y hemos estado en una situación grave por un proceso COVID o estamos en una situación por un proceso COVID en el que hayamos necesitado hospitalización. También difiere de si somos un personal vulnerable que vivimos en una residencia de ancianos. En estas dos circunstancias el aislamiento va a alargarse 14 días. En el caso de la hospitalización, todo el aislamiento más 14 días más si cuando hacemos la PCR de control en la institución sanitaria todavía continúa positivo. Se iría a su casa de alta con 14 días de aislamiento. Si el aislamiento, o sea, si el COVID positivo surge en la residencia, entonces en la residencia sí que está indicado igualmente los 14 días. Este número de días es el mínimo, es decir,
decir, siempre que hayamos contado con 72 días en el que no hayamos tenido clínica respiratoria ni fiebre. Es decir, cuando teniendo en cuenta que durante 72 horas no hayamos tenido clínica, el cuadro clínico haya cedido. Si no, se aumentarían los días, pero en cualquier caso se nos informaría y nuestro centro de salud nos indicaría cómo tendríamos que hacerlo. Pero de manera general son 14 días para los que han tenido una situación grave en el hospital o los que están en residencia geriátrica, y para los que no han tenido hospitalización, para los casos leves, serían 10 días. También tienen que hacer el aislamiento, el contacto estrecho, que luego vamos a hablar de él. Ahora vamos a estar hablando todo este tiempo. La primera parte va a ser de qué hacemos cuando somos COVID positivos nosotros y qué es lo que tenemos que hacer si somos positivos. Lo primero que tenemos que hacer es redecorar el espacio de nuestra casa. Lo primero que tenemos que hacer es decir, ostras, soy positivo, ¿qué casa tengo y cómo me lo voy a organizar? Porque tengo que estar en aislamiento 10 días. ¿Y cómo tengo que hacer el aislamiento? Es como lo vamos a ver. Antes de empezar con el aislamiento, tenemos que pensar cuál es la habitación de la casa en la que tengamos la mejor oportunidad o la mejor manera de aislarnos para que estemos de la mejor forma posible, lo más confortablemente posible, esos 10 días en esa habitación. Y para ello tendremos que elegir, dentro de las posibilidades de nuestra casa, una habitación adecuada. Si puede ser que esté bien ventilada. La ideal es que sea una habitación con ventana y que tenga un baño individual. Y si no tenemos baño individual, luego explicaremos cómo lo tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Pero lo ideal, una habitación individual, de uso individual, con una ventilación, con una ventana y con un baño individual. A poder ser que esté en una zona que no sea de paso, que no sea obligatorio pasar por esa habitación para ir a a otras estancias de la casa, ¿vale? Una vez que ya elegimos eso, tendremos que habilitar esa habitación con solución hidroalcohólica, tener un cubo de basura para los residuos, para las toallas, o sea, para las toallitas desechables, para los pañuelos de papel, para todos los residuos sólidos, con pedal a ser posible, si no valdría otro y luego nos haríamos la higiene de manos al manipular ese cubo. Tener también una bolsa para la ropa y, si es posible, tener un cubo en esa bolsa, ¿vale? O sea, tener la bolsa dentro del cubo, quiero decir. Disponer de pañuelos desechables. Y muy importante, un teléfono en la habitación. Es verdad que el aislamiento domiciliario va a ser en situaciones en las que estemos bien, en las que nos encontremos adecuadamente. Y eso lo va a decidir un técnico, un médico, la institución sanitaria en la que va a valorar si es posible que hagamos el aislamiento en casa porque nuestra condición sanitaria lo permita. Pero sí que es verdad que necesitamos tener un teléfono porque esos síntomas pueden agravarse o puede encontrarse uno peor y efectivamente necesitamos tener acceso al centro de salud y bueno, también por supuesto hablamos en casa con quien tengamos cerca, pero tener disponible el teléfono, porque nos llamarán de las instituciones sanitarias de salud pública o del centro de salud para progresivamente nos hagan un seguimiento y nos van preguntando los síntomas y cómo nos encontramos. ¿Cómo lo vamos a realizar el aislamiento? Pues vamos a ir diciendo cosas, son muchas cosas, ya lo hemos oído muchas veces, las vamos a ir repasando e incentivando. Es importante que la habitación permanezca con la puerta cerrada. Yo creo que es obvio, vamos a hacer un aislamiento lo mejor que podamos y es importante que esté cerrada la puerta, ¿vale? Ventilar frecuentemente, vamos a tener en cuenta que estamos en un aislamiento y estamos en unas condiciones de situación leves en las que nos podemos mover por la habitación. Si somos dependientes, necesitamos que otra persona nos ayude, todo esto lo vamos a tener en cuenta y el cuidador tendrá que entrar para ventilar frecuentemente y ahora vamos a contar luego cómo lo tendrá que hacer.
cuando salimos de la habitación, porque igual en algún momento, porque no tengamos disponible un cuarto de baño individual con acceso a la habitación, si tenemos que salir al baño, siempre, siempre, siempre utilizaremos la mascarilla, ¿eh? Y mantener siempre la distancia de 2 metros con el resto de convivientes de la casa. Pues si voy a salir, oye, que voy a salir, vamos a intentar estar separados al máximo posible de esa persona. Utilizar mascarilla si el cuidador, en estos casos dependientes, va a entrar a la habitación a ventilar o va a entrar a ayudarnos al aseo o a lo que necesitemos. Siempre que entre una persona conviviente a la habitación de ese COVID positivo, debe de tener la mascarilla ese COVID positivo, ¿eh? El control del emisor. Cada vez que nos pongamos en contacto con cualquiera, mascarilla, ¿vale? Para el positivo. Importante lavarnos las manos con frecuencia y fundamentalmente cuando vayamos a salir de la habitación, si tenemos que salir. Y utilizar pañuelos desechables que utilizaremos y desecharemos en ese cubo que tenemos para los residuos, ¿eh? No utilizar y reutilizar esas toallitas, esas toallitas desechables o esos clines o esos pañuelos de papel. Se utilizan una vez y directamente al cubo de residuos. Más cositas. Si tenemos como hemos dicho, un aseo para nosotros individual, pues está claro que lo vamos a utilizar en exclusiva. Si tuviéramos que compartirlo, entonces cada vez que lo utilicemos debemos de utilizar un desinfectante posteriormente, que yo sugiero la lejía porque es el desinfectante que tenemos más accesible y que es totalmente efectivo para ello. Ahora os explicaremos la dilución que tenemos que hacer. Tenemos que tener el teléfono cerca, como hemos dicho, ya lo hemos organizado todo, tenemos nuestro teléfono, tenemos que podernos comunicar. Utilizar una única bolsa de basura para los desechos y anudarla. O sea, la idea es, tenemos una bolsa, un cubo con una bolsa de desechos, cuando se llene la cerramos, la anudamos, la metemos en otra bolsa y ya de esa segunda bolsa la llevaríamos a la bolsa de basura habitual de la casa. Por supuesto, no cabe decir, o es obvio decir, que hay que evitar en estos 10 días o en estos 14, según el caso, toda visita a domicilio mientras estemos aislados. Tenemos el teléfono para poder hablar con todas las personas que podamos, para distraernos, pero por favor, en la casa intentar evitar al máximo posible. También recordar que el seguimiento, el teléfono es importante porque nos van a ir haciendo un seguimiento cada 2, 3 días, nos llamarán del centro de salud para ver cómo estamos, ¿vale? Por eso es importante el teléfono. ¿Y qué tiene que hacer el cuidador? O sea, si es verdad, tenemos un COVID positivo en la familia, pero esta persona, este individuo es dependiente, necesitamos cuidarle, necesita atención esta persona, pues debemos de tener un cuidador, intentaremos que siempre sea la misma persona, que no haya muchas personas que atiendan a este paciente, que sea un único cuidador en la medida posible. Siempre que vayamos a atender al paciente tendremos que utilizar la mascarilla nosotros, además del paciente, y utilizamos guantes desechables para todo tema de limpieza de enseres, para todo tipo de acceso, de tratamiento y de cuidado a este paciente utilizaremos guantes, es decir, higiene de manos, guantes desechables, después de cada actuación, de cada ayuda a este paciente, lo desecharemos en ese cubo que tenemos diseñado para ello. Lavarnos las manos cada vez que entremos a la habitación y cada vez que salgamos. Siempre utilizar la mascarilla. Y realizar la limpieza con lejía con cierta frecuencia, sobre todo prestando atención en esas zonas que nosotros tocamos con más frecuencia, con más asiduidad, como pueden ser los pomos, los interruptores de la luz. No compartir nunca el cuidador utensilios personales con este paciente positivo, ni toallas, ni vasos, ni platos. Y sí que es importante que esta persona que se va a dedicar a cuidarla en estos 10 o 14 días no debe de tener en sí mismo factores de riesgo que puedan inducir a complicaciones. Eso nos lo puede indicar el centro de salud. Y durante este tiempo de aislamiento que vamos a atender y que vamos a cuidar a esta paciente positiva o este paciente positivo, debemos de hacernos autovigilancia y lo vamos a repasar después.
¿Y qué nos tenemos que hacer con respecto al tema de la higiene de manos? Pues deciros que la higiene de manos, que lo estamos escuchando constantemente, pero yo desde aquí lo enfatizo encarecidamente, tenemos que decir que es la medida principal para evitar el contagio del coronavirus. ¿Y por qué? ¿Por qué es ese motivo? ¿Cuál es el motivo de que hagamos tanto énfasis en la higiene de manos? Pues porque necesitamos conocer el mecanismo de transmisión y ahora os los voy a explicar para entender por qué es tan importante hacer esta higiene de manos. El mecanismo de transmisión del coronavirus es fundamentalmente a través de gotas grandes. Son gotas grandes que pesan y caen al suelo y a través de estas gotas nosotros, muy bien por una recogida directa a través de esas gotas que nos caigan directamente de un paciente o de un COVID positivo al que estamos cerquita, nos podemos contagiar, o bien estas gotas que caen a las superficies, caen al suelo, no permanecen en el aire mucho tiempo, caen y se posan, nosotros al tocar esas superficies nos las llevamos en las manos y a través de las manos son nuestras manos las que se van a transmitir ese coronavirus a nuestros ojos, nariz y boca, que son las vías por donde nos va a entrar el contagio. ¿Vale? Como más importante es a través de las gotas y además a través del contacto de nuestras manos con esas gotas, y nosotros somos los que nos llevamos este coronavirus a nuestros ojos, nariz y boca. El contacto es fundamental por eso, por el contacto con las superficies que hayan podido estar expuestas a estas gotitas, ¿vale? A estas gotas. También tengo que decir que de acuerdo a cómo se está evolucionando la pandemia y de acuerdo a nuevas investigaciones y a las líneas de investigación que están en la actualidad, sí que es verdad que con respecto a las gotas, hasta ahora siempre se había hecho la diferencia de gotas grandes y gotas pequeñas. Ahora el Ministerio, incluso la CDC y la Organización Mundial de la Salud nos dice que existen otras intermedias, unas gotículas que pueden permanecer un poquito de tiempo y no está definido en el ambiente. Existe esa posibilidad. Sí que es verdad que el Ministerio ya ha elaborado un documento muy actualizado de esta misma semana o la semana pasada, está muy reciente, sí que dice que para que esa vía de transmisión sea efectiva se deben de dar determinadas circunstancias, como puede ser pues, en lugares cerrados, mal ventilados o también en determinados procedimientos. Es decir, y también aseguran los últimos las últimas notificaciones del Ministerio que en ningún caso es la principal vía de transmisión, ¿vale? Pero sí que deja abierta esa puerta a algunas gotas posiblemente intermedias que pudieran mantenerse en el ambiente un cierto tiempo. Desde luego la línea de investigación en ese sentido va por ahí. Nosotros en ese sentido, en el aspecto de las medidas preventivas, no va a cambiar nada ese aspecto, ¿de acuerdo? Luego vamos a hablar de las mascarillas de protección, pero es efectivamente el mecanismo de transmisión lo que nos va a determinar la importancia de las medidas, y las medidas que luego las recordaremos generales es mascarilla quirúrgica, distancia social e higiene de manos. Y con respecto a la higiene de manos, ¿cuándo nos contagiamos? Pues nos podemos contagiar antes y después de cada contacto que tengamos con el paciente. Y por eso debemos de hacer esta higiene. También después de hacer la limpieza de cualquier útil o superficie de este paciente, de este COVID positivo. Es ahí cuando también tenemos que hacer la higiene de manos. También antes de que un paciente, pues si tiene que salir de la habitación porque el cuarto de baño está al otro lado de la casa, pues también tendrá que hacerse higiene de manos justamente al salir de la habitación para ir a ese cuarto de baño. Cada vez que tosemos, estornudamos o manipulamos pañuelos, si somos un paciente COVID positivo, tenemos que hacer higiene de manos. Y antes de comer, el paciente antes de comer se hará su higiene de manos.
Y esta diapositiva la quiero poner porque cuando hablamos estamos constantemente con un exceso de información y escuchamos hablar de las burbujas en los centros escolares, por ejemplo. Pues cuando hablamos de las burbujas, de lo que se trata es de crearnos, de intentar establecer una burbuja imaginaria en esa zona de contacto de un paciente COVID positivo. Nos imaginamos que existe una zona que llamamos burbuja en la que, digamos, tenemos que estar aislados. En el caso del domicilio sería la habitación que hemos decidido. Hemos decidido esta, pues en esta vamos a estar 10 días. Pues esa habitación va a ser nuestra burbuja. Cada vez que hacemos un movimiento de salida o entrada a la burbuja es cuando tenemos que hacer esas medidas de higiene de manos. Con respecto a la limpieza, muy importante, la limpieza de superficies frecuente. ¿Y cómo tenemos que hacer esa limpieza? Pues yo os he propuesto la lejía, pero el Ministerio tiene todo un listado de virucidas que son permitidos también. Yo sugiero la lejía porque es fácil de utilizar, la usamos con frecuencia en las casas y la tenemos muy accesible. Entonces la usamos a la concentración adecuada, 1,50, y muy importante prepararla todos los días. En esos 10 días hacemos una disolución recientemente preparada, nos podía valer una cada 24 horas o una incluso cada 12. Podemos hacer la dilución 2 veces al día. Y para que nos sea fácil, para que seamos capaces de acordarnos, pues debemos de decir que la concentración que nos recomienda el Ministerio son 20 mililitros por litro. Esa es la concentración 1,50, que viene a ser un vaso de lejía en un cubo de fregar de 10 litros. Si en lugar de aproximadamente son 10 litros lo que tiene un cubo de lejía, pues ahí le metemos un vaso y eso más o menos es con esa dilución, es con la que podemos hacer la desinfección de todas las superficies. Si queremos no llegar a hacer un cubo de lejía, pues lo ponemos con 20 mililitros. Tenemos la disolución 20 mililitros en 1 litro. Y así sería la misma disolución y con eso desinfectaríamos todo. Más cosas respecto a la limpieza. Pues la ropa, nos dicen, lo hemos escuchado, debe de no ser manipulada, no debemos de sacudir la ropa de un paciente positivo, debemos de colocarla dentro de una bolsa, dentro de un cubo si lo tenemos, y si no, dentro de una bolsa sin más, y después a la hora de meterla a la lavadora debemos de intentar manipularla. Si la tenemos que manipular demasiado, pues hacerlo con unos guantes y luego desechar esos guantes, o si no, hacernos higiene de manos. El programa que tenemos que utilizar nos dicen que es a una temperatura de 60-90. Sí que es verdad que hay muchos materiales que se quedan destrozaditos con esa temperatura, y entonces sí que parece ser que es efectivo igualmente en un programa largo a menor temperatura. Igual podemos dejar a un 40 de temperatura en un programa más largo para no deteriorar demasiado las prendas. Eso parece que queda aceptado y que queda bien desinfectada la ropa. No sacudirla, meterla en una bolsa hermética hasta que vayamos a meterla en la lavadora, lavarnos siempre las manos, como he dicho. Y respecto a la vajilla, pues si podemos con agua caliente, si tenemos lavavajilla, mejor en el lavavajillas, y si no, con agua bien caliente y jabón. Y los residuos generales, pues como os he contado antes, en una bolsa que tengamos en la habitación, cuando la vayamos a sacar de nuestra burbuja, la metemos en otra bolsa y ya esas 2 bolsas cerradas herméticamente irían a la bolsa de basura normal, que iría al resto, ¿vale? No se recicla nada de esa bolsa va directamente al resto. Respecto al aseo personal, el paciente debe de asearse, a ser posible, si puede, de forma individual, desechando la ropa diariamente que utilice en el cubo exclusivo dedicado para ello, como hemos dicho, y sus utensilios de aseo serán de uso individual. ¿Hola? ¿Ha pasado algo? No. Vale, perdonad. La toalla, y como decimos, de uso exclusivo, y igualmente diariamente se desecha. Bueno, pues eso serían las normas generales de un COVID positivo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si
Si no soy un COVID positivo, sino que me llaman por teléfono y me dicen que he sido contacto de un COVID positivo. Pues nosotros, cuando somos contactos de un COVID positivo, tenemos que hacer otra serie de cosas parecidas, pero no son exactamente iguales. De momento ya nos cambia y nos dicen que tenemos que hacer un aislamiento durante 10 días. Aún así, tenemos que tener vigilancia respecto a los síntomas. Tenemos que estar en cuarentena y esa cuarentena va a contar desde el día siguiente de la última vez que estuvimos en contacto. Por eso es muy importante saber con quién estamos y valorar desde cuándo y o sea, ir anotando los días desde cuando estamos en contacto con las personas. Eso se hace al contacto un estudio pormenorizado de salud pública, un estudio, una encuesta epidemiológica donde les hacen una serie de preguntas y ellos también nos dan la solución. Nosotros no tenemos que inventar nada, ellos nos van a indicar cómo lo tenemos que hacer. En caso de que seamos convivientes, contactos estrechos y que no podamos separarnos de la persona a la que vamos a atender y es ella la que está contagiada, pues nuestro aislamiento, además de atender a esa persona, comenzará después, el último día que termine el aislamiento de la persona que cuidamos. Termina el aislamiento de la persona a la que cuidamos y entonces entramos nosotros con 10 días de aislamiento. Pero, ¿qué es contacto estrecho? Esto nos va a venir dado. Salud Pública nos va a decir individualmente si hemos sido o no hemos sido contacto estrecho, pero de manera general podemos decir que somos contacto estrecho cualquier persona que hayamos proporcionado cuidados a un caso confirmado, en caso de ser un personal sanitario que no haya utilizado medidas de protección adecuadas o miembros familiares de la unidad familiar que hayamos estado en contacto familiar estrecho con ese confirmado positivo o un contacto físico similar que nos lo indicaría Salud Pública. De forma general, a nivel comunitario, tenemos que decir que un contacto estrecho sería cualquier persona que ha estado en el mismo lugar de un caso positivo a una distancia menor de 2 metros durante más de 15 minutos. ¿Qué tenemos que hacer en segundo lugar? En primer lugar, contacto estrecho, debemos de estar en cuarentena esos 10 días y hacer las indicaciones que nos dice Salud Pública. En segundo lugar, prestar atención a los síntomas que nos pueden suceder en estos 10 días. Porque ahora mismo somos solo contacto, ¿de acuerdo? Si tenemos fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, una serie de síntomas que sí que conocemos, los hemos escuchado mucho. Cualquier cosita que nos encontremos lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a notar. Debemos de hacernos control de temperatura 2 veces al día, de 8 a 10 de la mañana y de 8 a 10 de la noche. Y anotar cuál es el momento en el que empezaron los síntomas y, por supuesto, comunicarlo a Salud Pública por si considera que debe de hacerte alguna prueba adicional para detectar si has sido o has cogido la enfermedad en ese momento de ser contacto estrecho durante ese periodo. Exactamente, contactamos con el centro de salud, explicamos nuestro caso, que estamos en cuarentena por ser contacto de alguien, cuánto tiempo hemos estado, el tiempo que llevamos. Y ellos nos indican cómo lo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Importante, debemos de permanecer en el domicilio durante toda la cuarentena y está puesto en colorado porque cuando somos contacto estrecho no estamos contagiados, hemos sido solo contacto estrecho, ¿de acuerdo? Entonces, a veces estamos perfectamente, no tenemos ningún problema y vamos a tener que estar 10 días en una habitación, a ser posible sin tener contacto con nadie. Entonces, a veces se nos olvida esto, que estamos protegiéndonos y estamos protegiendo a los demás. Y esto es muy importante. Se está viendo que las personas no terminan la cuarentena, sobre todo los contactos estrechos, porque están perfectamente y entonces consideran que ya se nos escapa y salimos y tenemos contactos. Si convivimos con otras personas es lo mismo, un poco intentar de no coincidir en la habitación, con la puerta cerrada. La cuarentena es parecida, solamente con esa salvedad de que no estamos contagiados. Lavarnos las manos con frecuencia y tener, si tenemos más de una sesión en el domicilio, lo mismo, siempre que tengamos disponible habitación individual con baño individual, hacer una limpieza frecuente con lejía de las superficies. Muy bien,
Pues eso respecto al contacto. Y ahora vamos a hablar de cosas más generales. Hemos ido de más a menos. Ahora vamos a ver las recomendaciones generales de toda la población, la higiene de manos. Cada vez que vamos al supermercado, cada vez que vamos a distintos sitios, hemos interiorizado mucho, sí, higiene de manos. Por favor, usted, señora, hágase usted la higiene de manos. Yo quiero recordar desde aquí que tenemos 2 métodos de higiene de manos, técnica con agua y jabón y técnica con solución hidroalcohólica, que las dos, una es por arrastre y debe de durar 40-60 segundos y la otra mediante fricción, que dura unos 20 o 30 segundos, y sí que la hacemos frecuentemente, pero quizá no hacemos la técnica adecuada. Y yo aquí os quiero instar a que aprendamos esa técnica y la repitamos, porque es la manera de garantizar que no nos quedemos con nada en las manos, ¿de acuerdo? Entonces, la técnica del agua y jabón, os voy a poner un vídeo muy cortito. Muy bien, eso sería con agua y jabón. Y muy brevemente vamos a verlo con solución hidroalcohólica, que la secuencia, como veréis, es muy parecida. Muy bien. Un breve repaso muy rapidito al respecto de las mascarillas, al uso de las mascarillas quirúrgicas, cuándo y cómo las tenemos que usar. Es muy importante, como os he estado indicando, a través de dónde nos vamos a contagiar. Nos vamos a contagiar a través de ojos, nariz y boca, bien por la exposición directa o bien a través de nuestras manos. Hemos hecho incentivar el tema de la higiene de manos y vamos a hablar un poco de las mascarillas. Las mascarillas, llevamos mucho tiempo ya, muchos meses con la mascarilla puesta. Nos relajamos con respecto a esto. Es muy importante que a la hora de manipularla lo hagamos correctamente, porque si no, no sirve de nada, ¿de acuerdo? Debemos de lavarnos las manos antes de colocarnos la mascarilla y durante todo el tiempo debe de cubrirnos la nariz, la boca y la barbilla. Es muy importante ajustárnosla bien a la cara, evitar tocarla lo más posible. Somos humanos y es posible que alguna vez la toquemos para adaptárnosla. Intentemos lo menos posible. Recomendamos el uso de la mascarilla por un tiempo no superior a 4 horas. Se admite un poquito más, ¿vale? La mascarilla quirúrgica. Pero sí que es verdad que lo que no es admisible es que utilicemos una mascarilla días y días y días y la dejemos encima de la mesa y la volvamos a coger y la volvamos a quitar. O sea, eso al final no nos está protegiendo. Vamos a utilizarla, pero correctamente. Y utilizarlas las que estén indicadas y las que sean reutilizables, hacerlo de acuerdo como nos lo dice el fabricante y las que no desechar. ¿Vale? Para quitar la mascarilla, hacerlo siempre de atrás hacia adelante y exactamente las reutilizables, como digo, es seguir las instrucciones del fabricante.
Recordar brevemente que tenemos 3 tipos de mascarillas ahora mismo que deben de cumplir una serie de normas. La higiénica debe de cumplir la norma UNE 0065-2020, las quirúrgicas que deben de cumplir la 14683 y las mascarillas autofiltrantes FPP2, FPP3 que deben de tener la norma 149. ¿Cuándo debemos de utilizar la quirúrgica? Por supuesto que hay una indicación para la higiénica, hay una indicación para la FPP2, pero la quirúrgica es muy importante y cobra mucha importancia en el caso de utilizarla cuando seamos ya sea contacto estrecho como COVID positivo. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Cuando entra alguien a la habitación o para recibir cuidados. Cuando estamos atendiendo a personas vulnerables o dependientes, yo recomiendo mascarilla quirúrgica, no higiénica, ¿de acuerdo? Como en una institución sanitaria, igual. Cuando estamos con convivientes en la casa o si tenemos que salir a la calle, ya sea en un contacto estrecho, si somos COVID positivo, en esos casos también necesitamos que sea quirúrgica, ¿vale? El control del emisor. Y también cuando cuidamos a la persona vulnerable a menos de 1,5 metros de distancia, independientemente de que tenga o no tenga coronavirus. ¿Quién debe de usarlas? Pues un poco recordando, personas con síntomas, es un poco lo que acabo de decir, personas con síntomas o con diagnóstico de COVID, siempre la quirúrgica, ya no la higiénica no. Personas que han estado en contacto estrecho también es recomendable la quirúrgica durante esos 14 días o esos 10 días en función del caso y los cuidadores informales de personas pertenecientes a grupos vulnerables está más indicado que sea la quirúrgica. ¿Y los guantes? ¿Qué pasa con los guantes? Pues debemos de utilizarlos al salir de casa. Hemos visto de todo tipo de situaciones en los momentos más álgidos de la pandemia y hemos utilizado los guantes por exceso. ¿Es recomendable al salir de casa llevar guantes? Pues no. Pues no es recomendable, porque la higiene de manos es más eficaz, nos garantiza la desinfección de las manos. Los guantes no nos lo garantizan. ¿Vale? Y si los usamos, por ejemplo, para el tema de las frutas y verduras los vamos a continuar utilizando, pero si lo utilizamos tendríamos que utilizarlos en cada actuación y quitárnoslo y volver a poner otros y quitárnoslo y volver a poner otros y no tenemos la garantía de que nos esté, que nos suponga eso un menor riesgo, ¿de acuerdo? La higiene de manos sí, los guantes, debo de recordar que cada vez que va uno a las instituciones sanitarias, se les invita en una institución sanitaria, en un hospital, a quitarse los guantes que llevamos de la calle y a hacer higiene de manos. Amablemente se les invita a los cuidadores, a las personas que entran en un hospital, a que se quiten ese guante y se hagan una higiene de manos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Pues porque el uso incorrecto del guante realmente nos genera una falsa sensación de seguridad y cuando tenemos el guante hacemos menos higiene. Tocamos y ese guante al final está hiper mega contaminado, ¿de acuerdo? Y a la hora de quitárnoslo correctamente tampoco es sencillo, tendremos que aprender a hacerlo. Recomendaciones generales con respecto a la vivienda, pues un poquito la ventilación, el lavado de ropa, la limpieza y la desinfección son medidas generales que como ya las hemos visto, pues siguiendo esas medidas de manera general, pues lo tendríamos hecho por no continuar y alargarnos demasiado. Y las medidas, ya hemos ido de más a menos, las generales de salud pública, las verdaderas medidas que tenemos que hacer independientemente que seamos COVID, no COVID, las generales para toda la población son las siguientes. Lavarnos las manos con frecuencia y utilizar correctamente la mascarilla, tal y como os lo he estado explicando. O sea, no hacemos nada con tener una mascarilla una semana y utilizarla constantemente, eso ya no vale para nada, ¿vale? Vamos a utilizarla correctamente, lavarnos las manos con frecuencia, evitar sobre todo acercarnos nuestras manos, si no están higienizadas o desinfectadas, acercárnoslas a los ojos, nuestra nariz y la boca, que es el mecanismo a través del cual nos contagiamos con las superficies, ¿de acuerdo? Además de por contacto de una persona positiva, por contacto de superficies, nosotros a nuestros ojos, nariz y boca, es como nos vamos a contagiar. Quedarnos en casa si presentamos cualquier tipo de síntoma, intentar reducir el número de contactos sociales. Es duro, pero es así.
intentar priorizar espacios al aire libre, ventilar frecuentemente los espacios cerrados. Nuestra casa, de manera habitual, tenemos que tomar una rutina de hacer una ventilación, si siempre lo hacíamos, pero ahora con más razón. No se nos debe de olvidar ventilar constantemente las habitaciones, los espacios de nuestra casa. Y, por supuesto, mantener la distancia de seguridad, que antes era 2 metros, la distancia de seguridad ahora se considera 1,5 metros. Estas son las medidas generales de salud pública, son las que nosotros debemos de cumplir y hacer referencia respecto al contacto social, ¿no? Al ser conscientes cada vez que tenemos contactos de que si nosotros cumplimos estas medidas, estamos seguros de nosotros, pero de nuestros contactos no estamos seguros, están seguros ellos. Nosotros debemos de asegurarnos de los nuestros y cada uno de los suyos y bueno, y vamos a hacer esa mención que quería con respecto a los cuidadores, porque efectivamente los cuidadores podríamos considerar a familiares, cuidadores de personas vulnerables, ya sean personas que de manera privada o voluntaria, pues atienden a personas dependientes. Todo este colectivo es un colectivo que se puede considerar como personal sanitario más, a efectos de responsabilidad. Nosotros, los profesionales sanitarios, tenemos una responsabilidad adicional con respecto a la gestión que hacemos de nuestro ocio, de nuestro uso de ocio de forma privada, porque en la institución sanitaria es indiscutible, pero desde luego a nivel privado también tenemos que hacer un adecuado uso y gestión de nuestro ocio con respecto a los contactos sociales. Y en ese sentido los cuidadores tienen que hacer exactamente lo mismo. Somos referentes en salud, pero los cuidadores de alguna manera también, y cuando atendemos a pacientes vulnerables tenemos que ser muy conscientes que nuestros contactos sociales pueden indirectamente afectar a nuestras personas cuidadas. Por lo tanto, nos debemos de cuidar para poder cuidar. Y finalmente de la Navidad, pues pocas cosas podemos decir. Está todo en el aire, las instituciones sanitarias nos indicarán cómo debemos de hacerlo, pero de manera general mantener estas últimas medidas generales es lo que vamos a tener que hacer. La cosa no va a ir muy desencaminada de ahí, pero sí que yo me voy a permitir un puntito más de conciencia al respecto y me voy a permitir decir que en esos momentos, en la Nochebuena, en la Navidad, en esos momentos de contactos, nosotros podemos juntarnos con las consideraciones que nos dice Salud Pública que podemos, los 6 personas o con la distancia social, pero que sí que tenemos que ser conscientes de la percepción del riesgo real. Es decir, en esas agrupaciones de colectivos, en ese ocio de Navidad, en las que llevamos tiempo sin ver a nuestros seres queridos y nos queremos juntar, no puede ser que después de 1 hora, media hora o 2 minutos nuestra percepción del riesgo cambie y nos quitemos la mascarilla y nos relajemos porque estamos en casa y creemos que no pasa nada. No, o sea, la percepción del riesgo tiene que estar ahí. Debemos de seguir alerta y debemos de seguir intentando entender que todos los contactos que hayamos hecho 14 días antes, toda esa maraña de personas con las que hayamos entrado en contacto desde 15 días antes, las tenemos ahí en ese momento en el que vamos a juntarnos con nuestros familiares. Entonces, no podemos dejar de percibir ese riesgo. No se nos puede olvidar. Eso es lo que yo sí quería transmitir y también quería comentar que con respecto a esto quizá haya dudas y bueno, si queréis se establecen algunas preguntas, aunque creo que voy ya mal de tiempo, no sé si va a dar tiempo a muchísimas preguntas. Simplemente terminar con la Navidad de que efectivamente antes la hemos utilizado así, hemos hecho uso y hemos podido pues vivir la Navidad de esta manera, pero que ahora lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de otra manera. Así que os invito a todos a que os apuntéis al reto de hacerlo adecuadamente. Y nada más.
Nada más, estoy abierta a todas las preguntas que me queráis formular, si tenemos tiempo para ellas y muchas gracias pues pues a las instituciones y bueno, y encantada de poder facilitar a todos pues acercaros las medidas preventivas pues como de una manera más cercana, no tanto a través de las instituciones, aunque insisto que todo lo que está en este taller, todo lo hemos escuchado por las instituciones sanitarias. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que estas cuestiones que muchas veces tenemos tanta información y nos llega tanta información ahora mismo por tantas vías, yo sinceramente he tenido la sensación de englobarlo todo, de hacer ese resumen, bueno, pues de olvidarnos de muchas informaciones y de centrarnos. Lo has centrado muy bien. Yo, en nombre de la Fundación, te agradezco tu exposición. ¿Vale? Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que estamos de paso, ¿vale? Bien. Vale. Vamos a ver. La primera es si bueno, pues las mascarillas quirúrgicas tienen una duración de 4 horas, ¿vale? Entonces, bueno, pues uno va a salir de casa, se la pone media hora, vuelve a casa, se la quita, al día siguiente, porque es su rutina, se la pone otra media hora, se la quita. Total, que esa mascarilla de 4 horas al final dura 4 días o 5 días, ¿vale? ¿Esto estaría bien hecho o de alguna manera no es efectivo si lo hacemos así la mascarilla? Bien, esto estaría bien hecho si hacemos una manipulación adecuada de la mascarilla. Es decir, la mascarilla tiene que ser un elemento que seamos conscientes que la manipulación debe ser adecuada. Es decir, nosotros la manipulamos, hacemos higiene de manos, nos la quitamos. ¿Cómo recomendamos, por ejemplo, a nivel hospitalario, esa reutilización de una mascarilla? Pues de momento sí que decimos, si está mojada, rota o sucia, ese es un criterio para cambiarla. La humedad de la mascarilla es un criterio para cambiarla. Si eso no es así y podemos mantener esas 4 horas y salimos y la quitamos adecuadamente y la guardamos adecuadamente, ¿en dónde? Pues se recomienda en un papel, en un sobre transpirable o en una bolsa transpirable, que únicamente esté utilizada para ese fin. Tenemos una bolsita en la que la metemos adecuadamente. Cuando nos la volvemos a poner, lo ideal sería no manipularla lo más posible. Si tenemos que manipularla muchas veces, es verdad que en esa dinámica, al final, pues debemos de hacer higiene de manos antes, higiene de manos después. Lo ideal es no manipularla constantemente. Si consideramos que hemos hecho 5, 6, 7 idas y venidas de mascarilla, pues igual lo adecuado es ya desecharla. O sea, no sé si ha quedado... Yo creo que sí, perfectamente. Vale. ¿Vale? Otra pregunta que nos hacen es cómo en una persona que se encuentre en un hospital, ¿vale? Que esté por COVID, esté hospitalizado, ¿cómo contactamos con ellos, los familiares o los conocidos, ¿vale? ¿Tienen móvil? ¿No tienen móvil? O sea, esto yo creo que nos estamos poniendo en el por si acaso, en esta pregunta. Bueno, entiendo que se refiere durante el periodo de hospitalización o cuando ya llega en el domicilio. Yo entiendo durante el que periodo, ¿no? están en el hospital. Bueno, durante el periodo de hospitalización yo creo que hay diferentes sistemas para ponernos en contacto con esas personas COVID positivas. Por ejemplo, en el Hospital de la Cruz Roja ahora mismo tenemos un sistema a través de videollamadas en las que diariamente pues, el equipo de atención al paciente, no sé si en este momento actual está ahora mismo en vigor, se ha ido quitando y poniendo en función de la situación de la pandemia dentro del hospital, pero sí que de forma habitual este equipo de atención al paciente se encarga de, a través de la videollamada, poner en contacto a la persona COVID positiva con sus familiares.
Yo creo que en todos los hospitales hay un mecanismo. Si no es a través de videollamada, es a través del móvil, es a través incluso a veces de la enfermería, que en algún momento, tampoco puedo asegurar que sea diariamente, pero sí que es verdad que se intenta establecer de alguna manera el contacto con nuestros pacientes, con nuestros abuelos. Sí. Vale, muy bien. Yo espero que quien haya hecho la pregunta, que ninguno tengamos que acabar haciéndolo, ¿bien? Porque eso significará que, bueno, pues que no hay hospitalizaciones y que esta mala Exacto. racha la estemos pasando, ¿bien? En casa, sí se puede. Sí, no, ni en casa, ojalá que en ningún sitio. Bien, otra pregunta en relación a las mascarillas. A ver, sí que es cierto, y ojo, yo eso sí que lo he visto también en la calle, que bueno, pues hay quien se está poniendo una FFP2, ¿vale? Y encima, por norma, se está poniendo una quirúrgica. De tal manera que a lo mejor la FFP2 se la pone 6 horas de lunes a viernes y lo que hace es que desecha la quirúrgica. Sí, creo que lo he dicho bien. Entonces, ¿esto se hace así? ¿Es una buena práctica? ¿No es una buena práctica? Bien, se está haciendo eso fuera y dentro también de las instituciones sanitarias, en algunos casos concretos también se hace. ¿Por qué se hace? Se hace con la intención de proteger la mascarilla FFP2 del contacto directo. ¿Vale? Nosotros desde Medicina Preventiva, y se ha consultado muchas veces este tema, sí que es verdad que yo no niego que, por ejemplo, fuera, a nivel extrahospitalario, no sea una buena práctica. Es una buena práctica si queremos evitar que se nos contamine la FFP2, ¿vale? Pero sí que a nivel intrahospitalario no lo recomendamos excesivamente porque cuando realmente hay que utilizar la mascarilla FFP2 en una institución sanitaria, que así nos lo dicen, el departamento que la tenemos que usar, el Departamento de Riesgos Laborales así nos lo indica, es porque se necesita. Y si se necesita debe estar perfectamente adaptada. ¿Qué se está viendo? Que a veces con la mascarilla de encima lo que hacemos es desadaptarla a otra y entonces la toqueteamos más, se nos desajusta y al final nos vamos con las manos a tocar más la mascarilla y es de alguna manera desaconsejable. Entonces, quizá está bien adaptándonos muy bien la FFP2, ajustándola y evitando tocarla. Con esa salvedad sí se puede hacer fuera de la institución sanitaria. Dentro de la institución recomendamos evitar tocar al máximo y si evitar tocar al máximo pasa por no tener la otra mascarilla que nos desadapta, la buena, vamos a decir entre comillas, la que se nos tiene que ajustar, pues lo aceptamos mejor como que no. ¿Vale? Vale. Otra pregunta que también acaba de entrar ahora, que nos dice que, bueno, pues que en algún momento ha habido alguna recomendación, no a nivel sanitario ni nada, pero bueno, digamos que el pueblo o las cosas que se van diciendo, ¿sí? Que bueno, pues para también alargar la vida de una mascarilla quirúrgica, ponerse un salva-slip. Poner un salva-slip de tal manera que la boca esté con el salva-slip. ¿Eso sería recomendable, no recomendable, o es un bulo, o...? Yo no lo recomiendo en absoluto, vale. En absoluto. Yo no lo recomiendo en absoluto. La verdad que no. Es verdad que no, creo que nos debemos de ceñir a las al tres tipos de mascarillas. Es verdad que ahora hay en el mercado 1000, pero yo creo que tenemos que ir a las que de verdad nos asegura alguien que se ocupa, un departamento técnico que se ocupa de revisar esas mascarillas, nos asegura de que estamos protegidos con ellas. Y ese método del salva-slip, pues hay muchos otros métodos también, ya lo digo de antemano, el pulverizar una mascarilla, ya sea quirúrgica, FFP2 o de cualquier tipo, solo se puede hacer si lo recomienda el fabricante de la mascarilla y eso no lo van a recomendar. Es decir, se puede alterar incluso la mascarilla que estamos usando y perder toda su función. Entonces, pues tampoco es recomendable. Pulverizar la mascarilla con desinfectante no es lo adecuado, tampoco. Ya lo digo de antemano, aunque no sea la pregunta. Vale, no, perfecto, porque al final
son dudas que van surgiendo día a día y dices, bueno, esto lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien o qué es lo que hay. Más preguntas, vamos, van animando. ¿Las mascarillas de tela se lavan igual que la ropa? Las mascarillas de tela, las reutilizables, tienen un sistema de acuerdo al fabricante de cómo se tienen que lavar. Entonces, es que hay diferentes y hay que hacer atención a lo que nos dicen esas mascarillas reutilizables que deben de ser también, que deben de cumplir las normas de acuerdo a las que he puesto. Y, por ejemplo, sí que debo de decir que el tema de la gente las utiliza desinfectándolas con lejía y no es lo adecuado porque se estropean. ¿Vale? Agua y jabón durante media hora creo que es lo más extendido a la hora de hacer la desinfección de las mascarillas. Y yo creo que no se deben de lavar con la ropa, o si se lavan es que no lo sé, fíjate, no sé exactamente si sería adecuado hacerlo con las demás ropas. Yo creo que no, creo que se debe hacer en un cubo independiente y esa media hora con agua y jabón y siempre de acuerdo a lo que ponga en la reseña del fabricante. Uh-huh. Vale, no sé si hay alguna pregunta más, no veo ninguna más. Bien, no hay ninguna pregunta más. Bueno, pues vamos a cerrar el taller. En primer lugar, agradecer a Carmen, de verdad que lo has hecho muy bien. A mí me ha gustado y me has recolocado cosas que hay que mejorar todavía. Yo cuando decías lo de las manos, la cara y digo, bueno, fatal, esto se está haciendo fatal, entonces yo te agradezco muchísimo. Te agradezco en nombre de la Fundación del Lesionado Medular tu disposición. Agradecer también a Fundación Caser y a Pandemia, que está por ahí Sonia, nos estará escuchando. Solamente recordarles a todo el mundo que se va a grabar, que esto está grabado, que lo vamos a colgar en redes porque yo creo que lo deberíamos incluso de volver a ver, los que no lo han visto que lo vean y los que lo hemos visto volver a verlo para seguir aprendiendo. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, Carmen. Y nada, a vosotros, encantada de haber podido ayudar y de haber podido enfatizar en estos aspectos que ahora mismo es lo que tenemos, es lo que hay que hacer. sí. Y nada más, buen día para todos y saludos para todos. Hasta Muy bien, luego. adiós.